Y esta palabra se llama la fe que crea milagros. Entonces, mis hermanos, aquí les hablo la palabra en Marcos 5, 25. Marcos 5 del 25 al 29. Y dice de la siguiente manera: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. El verso 27: y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. El verso 29: y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Como ya ustedes han escuchado hablar mucho, pero mucho, de la mujer del flujo de sangre. Entonces, mis hermanos, aquí vemos el padecimiento de esta mujer, que ya tenía 12 años, que no tenía paz, no tenía tranquilidad. Era como lo dice la palabra, un azote. Y este azote, mis hermanos, le duró 12 años. 12 años, mis hermanos, donde ella, yendo de médico en médico, gastó todo lo que tenía. ¿Ve? En vez de sentir mejoría, ella lo que sentía era, empeoraba. Lo que sentía era que retrocedía, ¿verdad? Y así, mis hermanos, ella quedó sin un centavo. Eso dice la palabra de Dios. Pero cuando ella empieza a escuchar, a hablar de Dios, a hablar de Jesús, ella enseguida activó la fe. Ella enseguida, mis hermanos, empezó a contemplar la esperanza de poder tocar el borde de su manto. Ella empezó, mis hermanos, a soñar, ella empezó a maquinar, ella empezó a hacerse una película, Iglesia El Salvador, en su mente, que si tan solo ella pudiera tocar el borde de su manto. Pero ¿por qué ella decía que tan solo pudiera tocar el borde de su manto, mis hermanos? Porque en ese tiempo, dice Levítico 15, 19, cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que le tocare será inmundo. Entonces era cuando ella decía: si tan solo tocara su manto. Porque yo digo que ella en su mente decía: porque es que yo soy impura, y de pronto si yo lo toco a él, su cuerpo, su piel, lo puedo contaminar, ¿verdad? Porque eso había sido lo que le habían hecho creer a ella, que ella era una mujer que podía contaminar al que tuviera al lado de ella. O sea que cuando una mujer en esa época, mis hermanos, tenía, decir, el periodo menstrual, no podía, donde ella se sentaba no se podía sentar nadie, donde ella bebía no podía beber nadie, donde ella dormía no podía dormir nadie, porque era declarado impuro, mis hermanos. Porque esta mujer, mis hermanos, fue víctima de la estigma de la sociedad y de los religiosos de esa época, ¿verdad? De la ley, eso era en la época de la ley de Moisés. Entonces esta mujer, cuando ella dice, mis hermanos, que si tan solo, ¿verdad?, pudiera tocar el borde de su manto, Iglesia El Salvador, porque era una mujer que se creía que era impura. Entonces, mis hermanos, cuando ella empezó a maquinar, ¿verdad?, cuando ella empezó a imaginarse, ¿verdad?, que ella tuviera la oportunidad de ver a Jesús, ¿ves? Por eso, mis hermanos, hay que activar la mente, hay que activar la fe. Esa es la fe, ¿verdad? La fe hay que accionarla. ¿Y cómo se acciona, mis hermanos? Pensando, maquinando,
lo que uno quiere llevarle al Padre. Entonces esta mujer, mis hermanos, vemos que ella empezó, porque yo le digo una cosa, ¿cómo hizo ella, verdad? ¿Cómo hizo ella? ¿De dónde sacó fuerza? ¿Verdad? Para ella llegar entre la multitud. Primeramente, ¿cómo se cubrió? Que no la fueran a reconocer. Porque el que la pudiera reconocer en medio de la multitud, mis hermanos la podían hasta apedrear, digo yo, ¿verdad? Porque era declarada impura. Entonces, ¿cómo se disfrazó ella? ¿Qué hizo ella para llegar hasta donde estaba Jesús, donde estaba la multitud, para que no la reconociera? Ahora, mis hermanos, ¿de dónde sacó tanta fuerza para ella abrir la multitud y llegar hasta tocar el manto de Jesús? Porque era una mujer, mis hermanos, que tenía un padecimiento de 12 años. Era un cáncer, mis hermanos, que tenía esta mujer, ¿verdad? Pero dice el verso 29, mis hermanos, que cuando ella tocó el borde del manto de Jesús, ella sintió que la fuente cesó de su cuerpo. Y ella sintió que llegó mejoría a su cuerpo, mis hermanos. Pero como Jesús es Dios y Jesús todo lo sabe, Jesús la quiso poner en descubierto. Y en el versículo, mis hermanos, 33 dice que Jesús dijo: ¿y quién me ha tocado? Los apóstoles le decían: la multitud te aprieta. Y él decía: ¿quién me ha tocado? Hasta que ella tuvo que dar su testimonio. Ella nerviosa, ella asustada. ¿Pero por qué? Porque ella era declarada inmunda. Pero Jesús hizo eso para romper ese estigma, para que viera que ella no era ninguna impura. Entonces, mis hermanos, esta es la fe que crea milagros, ¿verdad? Nosotros cuando venimos aquí a la iglesia, ¿verdad?, con un propósito, tenemos que saber que estamos yendo a la fuente, que estamos donde vamos a recibir, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, yo me pregunto yo misma y le pregunto a ustedes en esta noche: ¿cuál serían los niveles de nosotros como cristianos en la iglesia de Salvador cuando escuchamos hablar de todas estas maravillas en la palabra de Dios? Porque es que Jesús no dejó la palabra escrita por dejarla escrita, ¿verdad? Dios la dejó escrita con un propósito en cada uno de nosotros, para que nosotros, por medio de esa palabra, aumentáramos nuestro nivel de fe, mis hermanos. Porque dice la palabra, mis hermanos, porque ¿de qué me sirve saber el versículo si no lo aplico? ¿De qué me sirve servir el versículo, hermano, si no lo practico? ¿Verdad? ¿Será que cuando vamos a la palabra y vemos todos estos milagros, ¿verdad?, seguimos igual? ¿Ves? Yo me pregunto, ¿será que seguimos igual? Mi hermano, porque dice la palabra de Dios que aquel que pudo haber hecho lo bueno y no lo hizo, es declarado como pecado. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, tenemos que creer que es verdad, porque es que la palabra de Dios es la verdad, ¿verdad? No hay nada en la tierra que se compare con la palabra que está en la Biblia, porque es la palabra de Dios, mis hermanos. Y por algo está esa palabra aquí asentada en la Biblia. Mi hermano, en Marcos 5:34, él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. Porque era un azote que tenía esa mujer. Mis hermanos, yo me imagino que esa mujer tuvo que haber tenido una familia, ¿verdad? Un papá, una mamá, si es caso un esposo, unos hijos. Pero ella fue apartada, mis hermanos, por 12 años de su familia. Pero ella recibió la recompensa de nuestro Padre Celestial, que fue la sanidad y la salvación por creer. Y esa es la fe, mis hermanos, que debemos tener nosotros hoy en día. En Hebreos 11:6 dice:
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él cree que le hay. Y esta mujer, mis hermanos, creyó que ella iba a conseguir lo que iba a buscar delante de Él. Y ella fue y recibió. Tanto así, mis hermanos, que ella dice la palabra, que cuando ella tocó el manto, ella sintió que la fuente cesó. La fuente de sangre de su cuerpo cesó. Y que ella sintió algo diferente. Entonces, mis hermanos, ¿por qué a veces cuando estamos enfermos es cuando menos venimos a la iglesia? ¿Por qué decimos, no, es que no voy porque amanecí con dolor de cabeza, me duele el pie, tengo fiebre? Pero aquí vemos que esta mujer, ella fue por su propósito, ella fue por lo que visualizó, ella fue por lo que soñó, mis hermanos. Mis hermanos, en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ella esperó en algo que no estaba viendo, pero estaba creyendo, mi hermano, porque ella creyó que Él era el Salvador. Ella creyó que Él era el Mesías. Y por eso Jesús le respondió dándole lo que ella fue a buscar. Entonces, mis hermanos, al enfrentar dificultad o pasamos por una prueba, ¿cómo respondemos? Lo más probable, mis hermanos, es que tengamos duda, miedo, ansiedad, desconfianza, inquietud. Todo esto es normal en nosotros los cristianos, mis hermanos. Todo eso es normal en nuestras vidas. Pero a medida que escudriñamos la palabra, meditamos en la palabra y oramos, todos estos temores van pasando en nuestras vidas. La palabra de Dios y la oración nos lleva a confiar en Dios. Cuando las palabras nos incitan a que oremos en todo tiempo, mis hermanos, nos está incitando a esto, que tengamos comunión con nuestro Padre Celestial, que nos acerquemos cada día más a Él. Entonces, cuando podemos alcanzar, Iglesia El Salvador, otro nivel de fe. Pero ¿cómo está sentada, mis hermanos? ¿Cómo está sentada esta fe en nuestra vida? Porque lo normal sería que en cuanto más nos relacionemos con Dios, más crezcamos en fe, ¿verdad? Deberíamos ir de crecimiento en crecimiento. Entre más vivamos en la presencia del Señor, así debería ser nuestro nivel de fe cada día en nuestra vida. Porque, mis hermanos, lo que yo les sé decir es que yo no soy la misma Eddie de ayer. Yo no soy la misma Eddie que llegó hace, por decir algo, 13 años, 14 años aquí a la Iglesia El Salvador. ¿Ve? Porque es que la palabra nos va transformando, ¿verdad? Tenemos que leer la palabra. Tenemos que leer la palabra y meditar en la palabra. Porque la misma palabra nos va llevando de aumento en aumento, mis hermanos. Pero algunas veces, mis hermanos, nos estancamos en un nivel de fe muy bajo. Y así perdemos lo que tenemos de nuestro Padre Celestial. Lo perdemos todo, ¿verdad? Porque creemos a media. Si vamos a la presencia de Dios, tenemos que saber que lo que vamos a buscar lo vamos a encontrar. No podemos creer a media. Lloro, pero, ¿verdad? Estoy orando por sanidad, pero estoy metiendo al médico. Y si me dicen en la iglesia que estoy sana, no, porque es que el médico me dijo que yo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos creyendo? ¿Cómo está nuestra fe delante de nuestro Padre Celestial? ¿Verdad? Mis hermanos, porque de la manera, Iglesia El Salvador, que esperemos en Él, seremos bendecidos. Se puede decir, iglesia, que Dios nos pide por nuestra fe. Él nos mide por la capacidad de la fe que tenemos en Él, mis hermanos. Y así es que Él más nos va dando. Entre más nosotros creemos en Él, más esperemos en Él, entre Él más le soltemos a Él, ¿verdad? Decimos, no, es que
no es lo que me está mostrando el día a día, sino es lo que he esperado de parte de mi Padre, ¿verdad? Entonces es cuando Él nos da más, es cuando Él nos lleva a otro nivel de fe. Vemos, mis hermanos, la fe de Sara, ¿verdad? En Génesis 16:2 dice de la siguiente manera: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mí, a mi sierva, quizás tendré hija de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Pero ustedes saben cómo se le complicó la vida a Sarai cuando ella hizo esto, ¿verdad? Me imagino yo que Agar tenía que haber sido una mujer joven, hermosa, robusta, ¿verdad? Sara una mujer vieja. ¿Ve? Cuando ella se vio embarazada, me imagino yo que ella se sintió la esposa de Abraham, porque Sara creyó lo que dijo Dios, que Abraham iba a ser padre de multitudes. Pero ella no creyó que ella iba a ser la madre de los hijos de Abraham. Y por eso ella quiso a Sarai y se le complicó la vida, porque Sarai Agar se le salió de las manos. Agar quiso estar a nivel de ella o más alto que ella, porque le estaba dando el hijo que ella no pudo darle. ¿Ven, mis hermanos? Pero esa es la fe, mis hermanos, que tenemos a media. Creemos, pero yo creo, ¿verdad? Porque le voy a decir una cosa, mis hermanos. Si Jesús en esos tiempos hizo milagros de parar a paralíticos, en este tiempo también lo puede hacer, porque es el mismo Dios que estamos adorando, ¿verdad? Es la misma palabra, mis hermanos. Solamente, mis hermanos, para nosotros obtener todo esto, mis hermanos, tenemos que meternos en la palabra. Tenemos que leer la palabra de Dios. Pero vemos esa fe genuina de Abraham, ¿verdad? Dice en Génesis 22:2: y dijo, toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morián y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. El verso 27 dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, eso preguntaba Isaac, ¿verdad? Pero mira cómo le contestó Abraham: Dios proveerá de cordero, ¿sabe? Dios proveerá de cordero. Tanto así era la fe de Abraham, que Abraham, cuando salió de su casa, él no salió solo con Isaac. Él salió acompañado, él salió con 2 o 3 más. Y él les dijo: espérenme aquí que ya venimos. Él no dijo: espérenme aquí que ya vengo. Él estaba seguro que él iba a regresar, pero no solo. Mis hermanos, él no iba a regresar solo. Ahí vemos la fe inquebrantable, mis hermanos, que por eso la palabra dice: declaremos lo que no es como si fuera, ¿verdad? Tenemos que declarar la palabra desde aquí, no de aquí, porque la palabra lo dice: de labio me aman, de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Aquí vemos que Abraham lo que decía, lo decía de corazón, ¿verdad? Dios proveerá de cordero. Y dice, mis hermanos, el verso 22:9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edifica Abraham un altar, y compuso ahí la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. El verso 22:11: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. El 12 dice: no extienda la mano sobre el muchacho. Así es que Dios se complace en nosotros. Él espera lo último
Así como le dijo el pastor a mi amiga, no te operes. Dios espera el último momento. No te operes. Dios te manda a decir que no te opere, pero ella se operó, ¿verdad? Abraham sabía de que Dios no le iba a quitar su único hijo, o sea, el hijo de la promesa. Él sabía, mis hermanos, ¿verdad? Qué hermoso, qué maravilloso. Así yo le digo, Dios mío, Señor, cuando yo veo esta historia, Dios mío, Señor, yo también quiero ser un Abraham. Yo quiero tener esa fe así, una fe que no mengue, ¿ves? Una fe, pero tenemos que declararlo, mis hermanos, porque sí lo podemos. Vemos, mis hermanos, de que José esperó, José tuvo preso un pocotón de años hasta que llegó. Moisés tuvo 40 años esperando. También nosotros, pero nosotros queremos hacer las manos así y que todo esté ahí. Todo necesita un sacrificio. Todo necesita, mis hermanos, un holocausto. ¿Ves? Para que Dios nos pueda dar otro nivel de fe. Y vemos, mis hermanos, el ministerio de Jesús, ¿verdad? Vemos el ministerio de Jesús, que el ministerio de Jesús se relacionó con la sanidad. Pero el que creyó, recibió. Ahí no pueden decir que yo fui, no creí, pero no, Señor. Tanto así que él, en su tierra, él no hizo ni un milagro. Él no hizo nada porque ahí nadie creyó, entonces él ahí no hizo nada, mi hermano. Entonces esa es la fe, mis hermanos, que tenemos que tener nosotros. En Mateo 9:2 dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5 dice: y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, mis hermanos, yo le pregunto y me he preguntado eso yo, porque la palabra es para que mejoremos. La palabra es, mis hermanos, para ir de aumento en aumento delante del Padre. ¿Cómo vamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros delante del Padre como intercesores? Cuando nos pide que oremos por una necesidad, cuando nos piden que oremos por lo de la iglesia, por todo lo que se pueda estar moviendo aquí en la iglesia, por los proyectos de la iglesia, por la vida del pastor Martín, por el enfermo, ¿verdad? Por la necesidad del hermano, porque aquí vemos que la fe de estos amigos, no dice la palabra en Mateo 9:2, ¿de dónde trajeron esos amigos a ese paralítico en camilla? No se sabe cuántas millas, cuántos kilómetros caminaron, pero ellos tenían fe que su caminata en camilla con ese paralítico no iba a ser en vano. Y vemos en Marcos, mis hermanos, que él dice: la fe de tus amigos te ha salvado. Mis hermanos, esos amigos llegaron con el paralítico. O sea, necesitamos amigos de esos, intercesores en la iglesia de Salvador como eso. Dice la palabra de que ellos llegaron en la casa donde estaba Jesús. La puerta no se veía de la multitud que la agobiaba, la puerta de la casa. Me imagino yo que también tenía ventana, igual estaría llena de personas. Y yo digo que la astucia de uno de ellos tuvo que haber subido al techo y miró que había una fisura, y por ahí subieron al paralítico. Y a verle Jesús, la astucia de esos amigos, mis hermanos, el paralítico recibió la fe de los amigos. Entonces, mis hermanos, así deberíamos ser nosotros. Cuando oramos, cuando dicen oremos por tal persona, tenemos que orar, mis hermanos, creyendo que Jesús ya hizo el milagro. Tenemos que llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial creyendo que Él es el Dios Todopoderoso y que Él, un corazón contrito, no lo desprecia. Y más cuando nosotros levantamos un clamor
por el prójimo. Iglesia El Salvador. Mis hermanos, vemos también en Mateo 15, 28 de la mujer cananea. La mujer cananea, Jesús la quiso esquivar de muchas formas, pero ella ahí se le pegó y le replicaba y se quedó y hasta que recibió. Mis hermanos, Jesús le dijo: es que yo vine fue para las ovejas de Israel. Él no vino por ninguno de Canaán. Y ella se le quedó ahí escuchando todo lo que le reputó Jesús, hasta que ella recibió. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Y su hija fue sanada. Mis hermanos, tenemos que tener la plena convicción de quién es el Dios que nosotros adoramos. Que quién es el Dios porque nosotros estamos hoy aquí. ¿Quién es el Dios que nos alimenta? ¿Quién es el Dios que nos sustenta, que nos sostiene? Tenemos que tener claro eso, mis hermanos. En Marcos 10, 52, Jesús dice que Jesús le dijo a Bartimeo, el ciego, también lo sanó, le dio su vista. Y dice en Mateo 15:30 que se le acercaron muchas personas con diferentes clases de enfermedad y todo lo levantó. A todos los levantó, mis hermanos. Que fueron cojos, fueron tuertos, ciegos, mancos, y a todos recibieron. ¿Por qué? Porque creyeron, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, cuando así vemos en todos los evangelios, Mateo, Marcos, Juan, Lucas, ¿verdad? Vemos los milagros que hizo Jesús. Y Jesús nos responde a nosotros en este tiempo igual. Así como nosotros vayamos delante de su presencia, así Él nos va a dar, así vamos a recibir. Porque en estos tiempos, mis hermanos, la palabra, dice la palabra que todo pasará en este mundo, pero menos su palabra. Y eso debemos de tenerlo presente siempre. Que todo puede pasar, pero menos la palabra de Dios. Dios no es hijo de hombre para mentir, mis hermanos. Cuando Dios dijo que sí, es porque lo va a hacer. Pero claro, mis hermanos, que van a venir los tropiezos, van a venir los tormentos, mis hermanos. Porque nada es fácil. Porque lo que llega fácil, mis hermanos, fácil se va. Mis hermanos, la palabra fe es el fundamento del creyente. La palabra fe en la Biblia está repetida muchas, pero muchas veces. Entonces, así me imagino yo que debe ser el significado en gloria que tiene esa palabra. Porque es que Dios lo hizo todo por fe. Él dijo, hagamos. ¿Ve? Él no estaba viendo. Me imagino yo que él la estaba viendo, pero en su mente. Hagamos todo. ¿Saben? No hizo a nosotros de su imagen y semejanza. Nosotros somos imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Porque así como nuestro Padre piensa, así nosotros pensamos. Así como nuestro Padre siente, así nosotros sentimos, mis hermanos. Y si Él no hizo a su imagen y semejanza, quiere decir que nos dio poder. Tenemos poder, tenemos autoridad. Pero esta autoridad, mis hermanos, la encontramos cuando nos afianzamos de nuestro Padre Celestial, donde creemos que quién es Él. Cuando nosotros creemos que si lo buscamos, lo vamos a hallar. Ve, tenemos que ir con fe. Esa es la fe, mis hermanos, que crea un milagro.